Apreciados amigos, consiervos, discípulos, siempre será para mí un anhelo, un deseo, un clamor, el pedir a Dios que tú seas prosperado en todo, pero así como prospere tu alma. Haces bien en continuar este discipulado, el cual comenzamos hace una semana y tan propicio para estos tiempos cuando estamos comenzando un año. Saber escoger, tener sabiduría para decidir y poder tener pasos concretos, acertados. Bueno, y de eso se trata esta enseñanza, escogiendo lo mejor. Hoy nos toca la segunda parte de esta serie. No te apartes y acompáñame en oración. Padre, te doy gracias. No sabes cuánto, Señor. Solo te pido, Padre, seas tu voz la que nos muestre, la que nos enseñe y que tu palabra siempre llegue a nuestro corazón como bálsamo, como refrigerio. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, la importancia de saber escoger obliga a confiar. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene opciones delante, uno ora, clama, uno dice, Señor, ¿qué es lo que mejor me conviene? Y dice la Escritura que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces uno viene y toma la mejor opción. Y en eso, si tú se la pones al Señor Padre, seas tú quien gobierne en esta decisión, lo único que nos queda es confiar y saber que el Padre es propicio. Él está con nosotros. Y saber que, aunque pareciera que las cosas no van como uno quisiera, pues el domingo yo predicaba a mal tiempo, buena cara. Y hay tantos ejemplos en la Escritura de personajes que en los tiempos más complicados, pues confiando les cambiaba su rostro en todo sentido. Claro, confiar. Sabes que el centro de la Escritura, o sea, el verso que está en el corazón o en el centro de la Biblia pues considerada con 66 libros, ¿verdad? Es este verso que tenemos en la pantalla, en el Salmo 118, verso 8. Y dice así: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Qué verso más apropiado, atinado, para que sea el balance, el centro de la Escritura. Y mira, y para darnos una idea de cómo es que Dios prepara las cosas, el Salmo 119 es el salmo más largo de todo ese compendio de libros o capítulos de la Biblia. Y el Salmo 117 es el más corto. Entonces, él te dice, en medio de lo corto, lo grande, yo estoy en medio. Y en el verso central, el verso 8, dice que aprendamos a confiar en todo momento. ¿Por qué la confianza? Porque esa es fe. ¿Por qué es fe? Porque esa es certeza, es convicción. Y aquel que vive en fe realmente puede tener paz. Y a veces uno dirá, pero ¿cómo puedo tener paz si la realidad es diferente? Pero cuando hay confianza y esperanza de que Dios tiene el control, en medio de la adversidad tenemos confianza que Él está con nosotros. Y pues entre los clamores de Pablo, el apóstol, cuando escribió sus cartas, él decía que él tenía un clamor, tenía una oración. Y uno de esos clamores dice en Filipenses capítulo 1, verso 9 y 10, de esta manera: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero en todo discernimiento. Bueno, entonces uno dice, él está clamando para que tengamos un amor al conocimiento.
al conocimiento verdadero y que podamos discernir con el fin, o sea que el que conoce y el que logra discernir, ¿qué dice después? Puede escoger mejor, a fin de escojáis lo mejor. Y obviamente, aquí habla de la conducta. Aquel que logra escoger mejor se vuelve puro e irreprensible para el día de Cristo. Este día de Cristo es el día cuando uno se tiene que, pues nos vamos a tener que presentar delante de un tribunal. Y ese es el tribunal de Cristo, donde Él mismo nos va a, pues vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Bueno, entonces, Señor, danos de ese conocimiento, de ese discernimiento para poder escoger mejor. Entonces, escudriñando la Escritura, empezamos y la semana pasada presenté una serie de versos o llamémosle narrativas donde habla de personajes o de instrucciones para que aprendamos a escoger lo mejor. Entonces, comenzamos la semana pasada viendo que el obedecer es algo que nos ayuda para poder escoger lo mejor. El escuchar la palabra, lo poco del justo, la misericordia de Dios, la ley de Dios. Y hoy vamos a entrar en una serie de porciones de versos que aparecen en Proverbios. Hallar sabiduría, el fruto de la sabiduría, poco con temor, un plato sencillo, la presencia de Dios. Y ahí tenemos otra serie de escogencias de lo mejor que vamos a estar viendo en las semanas que vienen por delante. Bueno, entonces, hoy vamos a aprovechar el tiempo y poder encontrar qué es lo que Proverbios nos dice que debiéramos de escoger lo mejor, ¿verdad? En todo sentido. Bueno, entonces dice hallar sabiduría, ¿verdad? Entonces, en Proverbios capítulo 3, 13 y 14 dice de esta manera. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia, el que haya sabiduría tiene una ganancia, y esa ganancia es mejor que la ganancia de la plata o las utilidades mejor que el oro fino. O sea que aquí compara que el que haya sabiduría y la encuentra, la adquiere con el entendimiento, eso es mucho, tiene mucho valor, se vuelve muy preciado. Y cuando uno empieza a estudiar el concepto de la sabiduría en la Escritura, realmente se vuelve muy enriquecedor. Primero tenemos que entender de qué es sabiduría. Y oye, sabiduría no es conocimiento, no es un intelecto intelectual. No, sabiduría es una combinación de el intelecto emocional, el intelecto de conducta, el cual te permita conducirte de una forma correctamente, ¿verdad? Que podamos nosotros decirle, Señor, ayúdanos a conducirnos de una forma correcta en todo sentido. Eso es, y sabes que solo en el libro de Proverbios aparecen varios capítulos que hablan de lo mismo, ¿verdad? De que la sabiduría es demasiado valiosa en todo sentido. Por ejemplo, alguien que habló de esto fue Job. Y Job decía, mire cómo dice, coral y cristal ni se mencionen. La adquisición de la sabiduría es mejor que las perlas. A veces dicen, los dientes de uno parecen escasos, son como perlas, porque son escasos, pero son valiosos los que nos quedan. Las perlas habla de un
elemento, pues, que es difícil de conseguir, difícil de cultivar, y por eso tienen mucho valor. E incluso, ya Proverbios, regresando al Proverbios, dice en 16:16, adquirir sabiduría, cuánto mejor que el oro, muy parecido al verso que vimos anteriormente. Y adquirir inteligencia es preferible a la plata. ¿Sabes qué? Es más, la sabiduría, el Señor la compara como algo que es un don de Él, como un regalo de Él. Porque en Santiago, capítulo 1, Él dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él puede dar en abundancia y sin reproche. Un ejemplo fue Salomón. Salomón dobló rodillas y en clamor le dijo, Padre, dame la habilidad para poder gobernar. Y eso pues tocó el corazón de Dios, que Él vino y dijo, ¿cómo no le daré a este lo que Él quiere? Y el Señor pues muestra llamemos su bondad al darnos esa habilidad para tener sabiduría. Pero ¿sabes qué he visto en la Escritura? Que uno puede adquirir sabiduría y uno puede de alguna manera aprender de la sabiduría que aparece en la Escritura, aprender de la sabiduría de otras personas, de la conducta de otras personas, y esto requiere diligencia. Por eso dice este verso, mire cómo dice en Proverbios capítulo 23 y verso 23 de esta manera. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Incluso aquí se compara que cuando dice compra la verdad, estamos hablando que no menosprecies si para poder aprender algo. Eso obliga a que tengas que desprenderte de algo. Puede ser un desprendimiento económico o un desprendimiento de tiempo o un sacrificio porque quieres tener mayor veracidad, mayor conocimiento de la palabra. Eso se llama comprar la verdad. Adquirir sabiduría es como lo mismo, estar dispuesto a pagar un precio. Oiga lo que te digo, pagar un precio en tiempo, en dinero, en sacrificios, pero con la intención de poder tener esa instrucción, y obviamente el Señor nos da esa inteligencia en todo sentido. Por eso yo hoy te digo, qué lindo es poder decirle, Padre, danos de lo que tú tienes. Ahora, ¿sabes qué veo yo en la Escritura? Que no es lo mismo el adquirir, el encontrar la sabiduría que aplicar la sabiduría. Yo conozco personas que tienen una conducta intachable una conducta de sabiduría, pero tienen actos que pareciera que no son tan de sabios. Entonces, ¿qué es más importante? Hallar la sabiduría y al mismo tiempo aplicar la sabiduría. En otras palabras, como dice la Escritura, dar fruto. Y eso también dice la sabiduría, dice el proverbio, que lo mejor es poder dar fruto cuando uno adquiere la sabiduría. Mire cómo dice Proverbios 8:12. Por cierto, el capítulo 8 de Proverbios es un capítulo dedicado a la sabiduría. Es más, da la impresión que la sabiduría habla, que la sabiduría es como una entidad, como un personaje. Solo con el fin es como dice aquí el verso 12 del capítulo 8. Yo, la sabiduría, habito en la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Y dice en el 19, y mi fruto, o sea que aquel que me encuentra, dice la sabiduría, aquel que me halla y empieza a caminar conforme lo que encontró, o sea, la sabiduría que encontró, empieza a dar fruto.
Y dice, el fruto de la sabiduría es mejor que el oro puro. Y mi ganancia es mejor que la plata escogida. Muy parecido a los versos anteriores, pero aquí la diferencia es que encontrar la sabiduría, pues obviamente es encontrar algo muy valioso. Pero vivir la sabiduría, aplicar la sabiduría, caminar como sabios, realmente eso maximiza el valor de esa sabiduría. ¿Sabes que cuando Salomón pidió a Dios esa habilidad para gobernar, dice que Dios le dio 3 elementos tan importantes? Dice que le dio sabiduría, le dio discernimiento, le dio gran discernimiento y amplitud de corazón. O sea que le dio sabiduría, discernimiento y un buen corazón. Tan importante el que nosotros podamos pedir lo correcto al Señor, porque si le pedimos lo correcto, la sabiduría nos permite que tener buena conducta, conducirnos correctamente. Sabes que antes de ver este verso, Santiago dice en el capítulo 3, cuando habla acerca de la conducta de las personas. Y él dice, el que se conduce con la sabiduría que viene de los cielos, pues obviamente camina con una sabiduría de Dios. Pero hay sabiduría que es terrenal, dice. Imagínense, terrenal y sabiduría del mundo y es diabólica o humana. De sabiduría humana, terrenal y diabólica. O sea que hay sabiduría que pareciera que es de Dios, pero que no es de Dios. Entonces, ¿cuál es una buena aplicación de una buena sabiduría? Y ahora ya podemos ver este verso que dice en Santiago capítulo 3, versos 13 y 14. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. O sea que las obras tienen que ver con la conducta. El sabio manifiesta su sabiduría por su conducta. Y dice, pero si tienes celos amargos, ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes, no seas arrogante, ni trates de ponerte, de no mirar la verdad, dice, y así mintáis contra la verdad, ¿verdad? O sea, hacerte loco con lo que realmente dice la palabra o una conducta correcta que te dice cómo deberías de conducirte. Entonces, realmente el ser sabio habla mucho de tu proceder, de cómo te mantienes seguro en lo que haces, en lo que tú has aprendido de Dios. Sabes que la escritura dice incluso, Proverbios capítulo 1, en los versos, me parece que es el 7, dice que el principio, oye esto, el principio de la sabiduría, o sea que la base de la sabiduría, como que el principio es como lo primero para poder empezar a tener sabiduría del cielo celestial, es tener temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y por eso, cuando seguimos hablando en el capítulo 8 de Proverbios, donde la sabiduría se da a conocer, dice de esta manera: yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Pero mire el verso 13. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Entonces, ¿qué es el temor del Señor? Aborrecer el mal. Y lo que Él aborrece, dice, aquel el orgulloso, el altivo. Dice que inclusive, dice que al altivo Dios lo mira de lejos y lo aparta, dice. Al arrogante, dice que Dios prefiere al de ojos altivos o al arrogante, dice, verlo de lejos. Y el mal camino y la boca perversa, Él aborrece. ¿Qué podría ser la boca perversa?
Bueno, yo puedo imaginar, pues, aquel que anda maquinando, porque cualquiera diría, la boca perversa son el que dice mentiras, pastor. Bueno, o el que dice malas palabras. Entonces yo te diría, por supuesto, que el que dice esas tapas tiene una boca perversa, pero el que dice mentiras también, aunque sean mentiras piadosas, o como diríamos, las mentirillas, ¿verdad? Esas son las cosas que tenemos que cuidarnos en todo sentido. Bueno, terminando ya con este porción de versos de lo mejor con relación a la sabiduría, ahora vamos a ver a otro verso de lo que es lo mejor. Y aquí tiene que ver con aquello que lo mejor es, aunque tengas poco, dice, pero sácale raja. Aprovéchalo con todo lo que tienes del corazón. Bueno, mire cómo dice Proverbios capítulo 15, verso 16. Mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con él, ¿verdad? Yo escuchaba a un pastor amigo que él me decía, aquellos que tienen mucha riqueza y que la hicieron sin el temor de Dios, ellos siempre van a vivir turbados. Siempre a ellos va a ser muy difícil que ellos aporten a la obra o que tengan un corazón dadivoso. ¿Por qué? Porque dentro de su deseo de obtener más, como lo hicieron con sus fuerzas, sus mismas fuerzas le demandan más, ¿verdad? Entonces hay tesoro, pero con mucha turbación. Entonces, aquí este verso dice, mejor tener lo necesario o lo suficiente. No estoy diciendo que Dios no te quiera bendecir, al contrario, yo he visto gente que Dios ha bendecido grandemente, pero viven con el temor de Dios. O sea que para ellos eso poco que es grande económicamente podría ser, pero con el temor de Dios no importa el tamaño. Y eso es la importancia de vivir con un corazón satisfecho con lo que Dios te da, con lo que Dios tiene para nosotros. Porque realmente el Señor te dice, si tú me pones en mis manos eso poco, con el temor hacia mi persona, hacia el Señor, ¿verdad? Yo lo puedo multiplicar, yo lo puedo ensanchar, ensancha algo, lo poco yo lo puedo provocar que se maximice. ¿Sabes cuál es el ejemplo hermoso de esto? En aquella parábola que el Señor hizo acerca de la semilla de mostaza. Una semilla insignificante, pero dice que se convierte en algo demasiado grande. ¿Dónde aparece esto? Léalo conmigo. Vamos a leer en Marcos capítulo 30, capítulo 4, verso 30. Marcos 4, 30. Decía también, ¿qué haremos? ¿Semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más, como dice, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Repita conmigo. Esa pequeña semilla es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después, así es el reino de Dios, pero después que se ha sembrado, crece. Se hace la mayor de todas las hortalizas, echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Por ejemplo, este verso se utiliza comparado a la fe, que la fe es como una semilla de mostaza, que esa semilla en su pequeñez le echas un poco de agua, pero en su interior esa semilla de decir, yo necesito salir de aquí, yo necesito salir de estas cuatro paredes, yo necesito romper, ensanchar el sitio. Y como tiene nada menos que la gracia y la dádiva de Dios, rompe esas cuatro paredes y se vuelve enorme. Pero es por el poder y la gracia de Dios. Dios hoy te dice, ¿qué estás dispuesto a poner delante de mí este año?
¿Qué estás dispuesto a poner de lo que tienes para mí? Por poco que sea, yo lo puedo multiplicar. No solo quiero ver tus recursos económicos, quiero ver tu vida, quiero ver tu esfuerzo, quiero ver llamémosle, tu caminar hacia el Señor. Cuando uno está dispuesto a decirle, Señor, tal vez no tengo mucho conocimiento de la Biblia, pero lo poco que tengo, me comprometo a empezar a sembrar en la vida de alguien. Señor, a lo mejor no tengo la fe para desarrollar, pues, cosas majestuosas, pero sí tengo la fe, Señor, para creer que esa fe puede romper lo que tengo y pueda ensanchar un poco para que otros crean. Todo esto gira en que otros crean. Por eso es que el Padre te dice, si tú vienes conmigo con esa actitud, recuerda que yo lo débil, lo insignificado, lo que menosprecia a la gente, es lo que yo puedo multiplicar, porque son personas que han puesto su confianza en el Señor. Mire cómo dice este verso en 1 Corintios capítulo 1, verso 26 y 29. Dice así: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Después sigue hablando, pero lo recorté para irme al verso 27. Sino que Dios ha escogido, mire, lo necio. ¿Cómo es eso, verdad? Que Dios puede escoger a lo necio para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido a lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero, ¿cuándo sucede esto? Cuando uno responde a un llamamiento. ¿Qué es eso de un llamamiento? Pastor, me dirá alguno, es que yo no quiero trabajar en la iglesia. Dios no me ha llamado a ser pastor. No, yo no te estoy hablando que sueltes lo que tienes. Porque el llamado específico, ese llamado específico de dejarlo todo es muy preciso para algunos, no es para todos. A todos, como cuando yo viví, como yo laboré, cuando yo laboraba en las diferentes empresas donde anduve, donde el Señor me permitió florecer, en todo eso yo le decía, Padre, permítame que yo pueda en este lugar ser una luz tuya, poder ser un faro para alguien, poder brindar la esperanza a alguno. Y con esa actitud, cuando yo venía, Señor, tú sabes que ese es mi deseo. ¿Sabes qué sucedía? Que este ser menospreciado o esta persona que no era el indicado, Dios venía y lo colocaba en ciertos lugares, me colocaba a mí en ciertos lugares, porque ahí habían personas alrededor que necesitaban escuchar mi palabra, necesitaban escuchar una voz mía. Y así de esta manera el Señor abre puertas, el Señor pone delante de ti las oportunidades para que tú puedas responder a ese llamado que Dios nos puso. Por eso tengamos un corazón sensible a decirle a Dios, Padre mío, lo poco, multiplícalo. ¿Sabes que también he visto yo, y esto lo puedo dar con certeza, de que he visto personas que su poca economía que tienen, recuerdo esta pareja en una de las iglesias que Dios me permite cubrir y poder edificar en sus vidas, pues ellos estaban prácticamente en la ruina y de repente le dieron al muchacho su liquidación y él vino y dijo, bueno, si de todos modos aunque me la acabe, me voy a quedar en la ruina y la iglesia necesita ahorita pues que se levanten las paredes porque están en etapa de construcción y dio toda su liquidación en la construcción del santuario de Dios. ¿Sabes qué pasó? Que no teniendo nada, teniendo muy poco, Dios permitió que un millonario, una persona con mucho dinero,
se acordara a él y le dijera, te quiero proponer un negocio donde vas a ganar esto. Y de no tener nada, este muchacho, de una forma muy asombrosa, empezó a verse con mucha riqueza. Y él empezó a entender que esto era para la gloria de Dios. Dios obra de esa manera. Dios lo que dice es, yo te voy a multiplicar para que mi nombre sea glorificado. Bueno, vimos que en lo poco, pues el Señor bendice, ¿verdad? Dice que, como dice, mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación. En Proverbios 15, 16. Pero ahora en el verso 17 viene el complemento del verso anterior. Mire cómo dice. Mejor es un plato de legumbres donde hay amor, o sea que ya no compara realmente tu economía. Él me dice, mejor es un plato sencillo, donde hay amor, en lugar donde haya buey engordado y odio con él. O sea, en otras palabras, lo que dice es que en un hogar hay amor, es preferible un plato sencillo. Yo le digo a muchas, dale gracias a Dios si puedes tener en tu mesa una tortilla con sal. Y tú dirás, pero es que soy pobre. No, pero tienes una tortilla con sal. Tienes la oportunidad de decirle, Señor, te doy gracias por esto. Te doy gracias. ¿Se acuerda? La semana pasada hablando de que lo poco hace mucho. ¿Cómo es que esta viuda de Sarepta tenía solo un poco de aceite y un poco de harina? Y ya iba a dejarse, lo iba a consumir para morirse. Llega el profeta y le dice, no, dámelo, porque el Señor me dice que eso poco Él lo puede multiplicar. Efectivamente, ella en obediencia, eso hizo y eso fue lo que sucedió. Presentó lo poco y Dios vino y lo multiplicó. No hay como tener la confianza de que yo con el temor de Dios, Señor, te doy gracias. Porque con lo que tú me has dado, para mí es más que suficiente. Bueno, hay un verso muy propicio para esto. Dice así en Proverbios capítulo 30, verso 8 y 9. Mire cómo dice. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. Aquí está hablando el autor diciendo que uno puede tener una convicción, una certeza de la palabra de Dios. Pero puede que uno empiece a oír voces que te dicen, no, tú estás mal, tú estás pelado, a ti te va a ir mal, no vas a salir adelante. Entonces se vuelven como voces que la Escritura dice que pueden ser mentiras y palabras engañosas comparado a lo que es la palabra de Dios. Entonces, para evitar caer en ese juego de palabras, Señor, esta es mi oración. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, dice Proverbios capítulo 30, verso 8. Y el 9 dice, muy importante, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? Cuando ya ese problema de muchos de los que han sido bendecidos, que cuando se olvidan quién les dio la bendición, ¿quién es el Señor? O que sea un menesteroso o aquel que realmente no tiene no tiene ni tortilla ni con sal, y entonces tiene que robar y profanar el nombre de mi Dios. Señor, dame un corazón que pueda dar gracias con lo que tengo. Con lo que tengo. Y si yo te busco de todo corazón, el Señor va a ir añadiendo ese. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él dice que Él va a añadir. Él va a dar. Él va a darte lo que tú necesitas. Pero entonces, ¿qué hay que hacer, Padre? Te doy gracias. Tener un corazón agradecido por lo que Él es. Y entonces esto nos lleva a otro mejor que nos habla de que no hay mejor cosa que encontrar su presencia de
la presencia del Señor. Mire cómo dice este verso en el Salmo 84:10, un verso muy conocido, pero que toca el corazón. Dice así: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral, en la casa de mi Dios, que morar en las tiendas de impiedad. Incluso versos anteriores dice: es mejor estar en un nido de golondrina en tus atrios. Es curioso, yo he tenido la oportunidad de ir a iglesias, yo les llamo santuarios, que son bodegas que están en el campo. Y por algún motivo, lo he visto en 2 iglesias, la cumbrera de los techos, en la parte superior, entran los pajaritos y ahí ponen sus nidos. Entonces me hace recordar ese verso que uno dice: estos pajaritos, si fueran como un creyente, dirían: es mejor estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar ahí en el campo o en las tiendas de impiedad. Que nosotros podamos tener ese sentir. Señor, yo quiero aprender a conocerte y a estar en tu presencia, a buscar tu presencia. Y eso es estar en la casa de mi Dios. Mire qué lindo, ¿verdad? Mejor es un día con Él que 1000 fuera de ellos, dice el Señor. ¿Sabes qué? Esto se lo oí a alguien y me pareció muy acertado, que él decía: ¿por qué crees que cuando Jesús estaba en el monte orando, porque antes de que lo apresaran, antes de que fuera crucificado, él tenía mucha preocupación? Entonces uno dice: ¿pero cuál sería su preocupación? Si él ya sabía lo que iba. Obviamente, solo el sentido de saber que iba a ser desgarrado, latigueado, eso preocupa. Pero él decía que su sudor eran como gotas de sangre, porque era una gran angustia, porque él en el momento de la crucifixión iba a pasar 3 días fuera de la presencia de Dios, porque él tenía que descender hasta los infiernos. Y él tenía que, por el poder de Dios, salir adelante para la resurrección, ir a testificar a los que estaban ahí encarcelados, dice el espíritus encarcelados. Entonces, el simple hecho de saber que iba a estar fuera de la presencia de Dios, a alguien que tiene a Dios en sí mismo, es una angustia y una aflicción. Por eso, el llamado hoy es: busca su presencia. Busquemos con un deseo vehemente, buscar al Señor. Mire cómo dice el Salmo 27:4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Muy parecido al verso anterior. Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Entonces, aquí nos habla de 2 cosas que uno puede hacer. Bueno, ahora cualquiera diría ahorita en este momento: bueno, pastor, ¿cómo puedo hacer eso? Yo no puedo ir a la iglesia todos los días, porque la iglesia es la casa del Señor. No, pero también la Escritura dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, en otras palabras, aquí podríamos leer este verso de esta manera: una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor, o sea, en este templo que Él me ha dado, que yo pueda habitar en Él y pueda honrarlo y dignificarlo. ¿Y qué? Y dice: para contemplar la hermosura del Señor, o sea, que la presencia de Dios en mi vida pueda contemplarse. Y así como yo miro que la presencia de Dios en mí es hermosa, que puedo decirle: Señor, que otros vean que tu presencia vale la pena. Y que esto me haga, provoque en mí el buscar tu palabra y meditar en ella. Obviamente,
se puede aplicar como ir a la iglesia físicamente, por supuesto, pero también podemos aplicar lo que diariamente tú puedes estar en tu lugar secreto buscando, anhelando esos momentos de santidad con el Señor. Y para terminar, el último verso de la búsqueda al Señor, de su presencia, dice el Salmo 84, siempre regresando al Salmo 84, pero versos atrás dice de esta manera: anhela mi alma y aún desea con ansias los atrios del Señor, mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Entonces, aquel que anhela, el anhelo es como un deseo ferviente, como aquel que necesita respirar. ¿Verdad? Así lo dice un salmo, ¿verdad? Que nosotros debemos de respirar y desear al Señor como el que respira. ¿Por qué? Porque cuán bienaventurados son, dice el verso 4, los que moran en tu casa continuamente te alabarán. Sí, Señor, aquellos que te buscan continuamente te vamos a alabar y te vamos a desear. Qué hermoso poderle decir: Padre, muéstranos tu gloria, muéstranos tu presencia. Que hoy podamos, Señor, decirle de todo corazón: yo anhelo lo mejor. Y una de las cosas que Él nos pide es: busca la sabiduría, adquiérela, cómprala si es necesario, pero sobre todo da fruto con ella. Aprende a vivir con lo que Dios te da, con lo poco, con lo mucho, y tener un corazón agradecido, porque mejor es lo poco pero con temor, que con lo mucho que donde hay discordia. Y por último, buscar su presencia en todo momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque nos has hablado y nos has mostrado tu amor, nos has mostrado cuánto tú amas al que el que te busca. Y aquí, Señor, hay un grupo de personas que te buscamos de corazón. Extiende tu gracia, Señor, te lo ruego. Yo, Señor, pido por aquellos que están atravesando alguna prueba, alguna incertidumbre, alguna decisión difícil. Ayúdalos, bendícelos y ayúdalos a pasar la prueba, te lo pido. Aquel que está en enfermedad, declaro sanidad sobre su cuerpo. Aquel que tiene escasez, abre las ventanas de los cielos. Y aquel que tiene problemas de relaciones, Señor, en su familia, su pareja, sus hijos, Señor, dale la fuente, dale la luz para que pueda resolver. Te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y hasta la próxima.